Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana Castellá, soy la curadora de Foro ArtPo de fin de semana. Muchas gracias por la invitación a ArtPo y a Liaisons en esta colaboración para curar estas pláticas. Esta es la última plática, Territorio y Soberanía Alimentaria. El tema central de todas las pláticas ha sido la restauración, entendido desde muchos ejes y muchas prácticas. Restaurarse, sanarse, volver a plantearse cómo estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras metodologías. Y este panel me gusta mucho porque estamos hablando con grandes panelistas, Martina Manterola de Colectivo Amasijo de Ciudad de México, quien va a moderar la plática, con Leo Espinosa, chef, que todos conocen, gracias Leo por estar acá, Carlos Alfonso, artista también aquí de Bogotá, y Cristina Consuegra, artista también local de Bogotá. Voy a presentar un poco cada uno a las prácticas en más profundidad. Colectivo Amasijo y Martina Manterola, donde trabaja Martina Manterola, nace en 2019 en la Ciudad de México, integrado por mujeres de distintas edades y diferentes lugares de la República, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México. Somos un amasijo de diversas profesiones: economía, cocina, literatura, bailadoras de fandango, biología cultural y sembradoras. Entendemos que a través de la cocina colectiva podemos cuidar el territorio, de las relaciones y de nosotras. Creemos que al celebrar la diversidad y confiar en los ciclos, podemos replantearnos la cultura de la escasez. Para lograr esto, escuchamos a las narrativas no dominantes, las narrativas de aquellas cercanas a la tierra, quienes además nos ayudan a medir el costo real del cambio climático y nos muestran el camino hacia la regeneración de la tierra. Visibilizar la interdependencia cultural y territorio es un acto cotidiano de nuestro colectivo para entender la comida como una red de interrelaciones. Nuestro trabajo se realiza a través de diferentes plataformas: performances en espacios públicos, acciones, celebraciones en galerías, museos y espacios culturales, talleres, fandangos, así como procesos de investigación con grupos de mujeres que siembran, cultivan, cocinan y conocen de la tierra. Museo de Arte Carrillo Gil, Co-Park y Museo of Modern Art en MoMA son algunas de las instituciones con las que han colaborado. Martina Manterola es licenciada en Economía Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y diplomada en Sistemas Agroforestales. Actualmente estudia un posgrado de Arte, Territorio, Agroecología en Inland Academy. Se ha especializado en analizar las pérdidas que produce la jerarquización del conocimiento en el hacer y el saber. Su práctica artística investiga el conocimiento no hegemónico. Dentro del colectivo Amasijo desarrolla el proyecto Sistemas Complejos de la Vida Cotidiana, un archivo de narrativas a través del cual evalúa la degradación territorial. Para conseguirlo, ha elaborado indicadores que miden el cambio climático a partir de las narrativas de mujeres que forman parte de la red Amasijo. Martina, muchísimas gracias. Gracias. Cristina Consuegra es antropóloga y cocinera. Su práctica se centra en explorar por medio de sembrar, cocinar, caminar, escribir las relaciones de asociación y cuidado entre los mundos humano y más que humano. Ha trabajado como investigadora y consultora en iniciativas de conservación de la biodiversidad, patrimonio agroalimentario y cocinas tradicionales en diferentes regiones de Colombia. Su exploración actual alrededor de la conexión entre arte y cocina la ha llevado a desarrollar proyectos tanto colaborativos como personales, a participar en 3 residencias artísticas: Centro Internacional de Arte y Paisaje en Francia, Instituto Furkablik en Suiza y Flora Arts y Natura en Colombia, y a conformar el colectivo Todo Está Mal. Es coautora del libro Mundos Mutuos, la cocina como taller. Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Carlos Alfonso es artista visual interesado en lo anecdótico, en la oralidad y en las múltiples narrativas que se pueden tejer desde la abstracción y la especulación. En su práctica, lo pictórico se considera una suerte de intervención
que se articula con otros medios, es decir, su poder de representación no se limita a la creación de una imagen, sino más bien abre posibilidades para dialogar e incorporarse con otros marcos de interpretación, donde la escultura, el texto, la cocina, lo audiovisual y el recurso editorial hacen parte de sus procesos de contestación. Esto lo ha llevado a colaborar con otras personas en diferentes contextos. Ha participado en la residencia de Flora Ars Natura en 2019, donde su estudio se extendió hacia la cocina como un espacio de experimentación social en torno al alimento y la hospitalidad. Como resultado de esa experiencia, se publicó el libro Mundos Mutuos, la cocina como taller, en coautoría con la antropóloga Cristina Consuegra. Fue invitado a Piedra, segundo encuentro de arte y cocina organizado por Plural Nodo Cultural en Bogotá en el 2020. Recientemente fue seleccionado para ser parte de la exhibición Boca de Estómago en la Galería Cases Rigner, donde expuso una serie de bodegones y la instalación Moler es masticar en círculos. Actualmente vive en el campo, intenta sembrar plantas comestibles y trabaja alrededor de hornos y esculturas en adobe, las cuales son tratadas como piezas para ser activadas por medio de encuentros culinarios en torno al fuego. Carlos, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, viene la biografía larga. Leo Espinosa estudió artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena de Indias y economía en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Leonor promueve la cocina de su país apelando a la innovación como herramienta para diversificar el uso de la biodiversidad y darle valor a lo propio. A través de su fundación reivindica el hacer y el saber ancestral de poblaciones indígenas y afrocolombianas, impulsando procesos de crecimiento rural en marcos de soberanía alimentaria, canales de comercialización con pequeños productores, así como espacios para la educación, nutrición, emprendimiento y turismo. Su proceso creativo se fundamenta en elementos de la plástica artística contemporánea, permitiéndole trasladar sensaciones y emociones en un relato donde sentir, oler, recordar, discutir, observar y escuchar y experimentar la encaminan a construir una moderna narrativa de la cocina colombiana que ha denominado ciclobioma. Actualmente dirige La Cocina de Leo, una propuesta de alta cocina colombiana donde ofrece un recorrido por la riqueza biocultural de los distintos biomas colombianos y de Mi casa en tu casa, un concepto casual basado en tendencias culinarias. Es presidenta de FUNLEO, una organización sin ánimo de lucro dedicada a generar bienestar social en comunidades étnicas rurales que la llevó a merecer el Basque Culinary World Prize en el 2017. El restaurante Leo durante los últimos 2 años figura en la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants y durante 7 años en los Latin America 50 Best Restaurants, la cual también le otorgó el premio a la mejor chef femenina de América Latina y la Estrella Damm Chef's Choice Award en el 2020. Leo, es un placer contar contigo aquí. Gracias. Gracias a todos por aceptar la invitación, por participar hoy y le cedo la palabra a Martina para empezar con nuestra charla. Gracias a todos ustedes también. Muchas gracias, Ana. Para mí es verdaderamente un honor estar acá y sobre todo te quiero agradecer por hacer estas mesas donde conviven como diferentes generaciones y que se permite que existen estas conversaciones que normalmente no existen muchas estructuras para que esto suceda. Y pues creo que empezaremos por presentarnos cada uno como nuestros temas más relacionados a lo que es la restauración. Y pues empezaremos con Cristina. Pensando en una forma posible de articular mi trabajo con este panel, recordé la historia del origen del restaurante, la cual no deja de tener diferentes versiones, unas afortunadamente menos eurocéntricas que otras, y que en su conjunto siempre me han llamado la atención por el puente que tienden con el presente, es decir,
por lo vigentes que resultan hoy en día pese al paso del tiempo. Acá solo voy a aludir a una de las versiones que conozco, que es la del origen del restaurante en Francia en el siglo XVIII, la cual se tiende a asumir como universal porque es la que le dio el nombre de restaurante al establecimiento que hoy frecuentamos y reconocemos como tal. Lo que se sabe es que el primer restaurante se dio a conocer por servir una única preparación, que era un caldo restaurador de cocción lenta a base de proteína animal. Este caldo muy concentrado, y justamente por ser muy concentrado, se servía en tazas pequeñas y se le daba a quienes padecían de debilidad de pecho, lo que en ese entonces se entendía como una enfermedad respiratoria que podía ser asma o tuberculosis, o como una condición que caracterizaba a quienes eran muy sensibles emocionalmente. El caldo era restaurador y por el caldo se creó el restaurante. Además de la alusión evidente a la noción de restauración, este fragmento de historia me lleva a contar otra historia que me encanta, y es la del origen de la vida en la Tierra y las evoluciones metabólicas que han desarrollado las diferentes especies o seres que la habitamos. Hago esta asociación de manera muy libre, saltando de un caldo a otro caldo, ya verán, ya veremos. Entonces, no voy a reproducir aquí toda esa historia, hecha por lo demás de miles de historias, no solo porque es inabordable en todo sentido, sino porque lo que me interesa es conectar la revisión de esa historia con mi interés reciente por lo que llamo metabolismos planetarios, que es la manera como he venido explorando las formas simbiogeneratrices bajo las cuales se sostiene la vida en la Tierra. Conecto esto con este panel porque creo que entrar en relación metabólica con el mundo más que humano pasa por repensarse lo que significa la restauración. Más adelante voy a retomar esta frase que les leo a continuación. Sostén a aquellos que te sostienen y la tierra durará para siempre. Lo que voy a hacer enseguida es acudir a una serie de, digamos, viñetas bastante simplificadas sobre esta historia de la evolución de la vida en el planeta para proponer después esa relectura de nuestro rol como comensales y consumidores del restaurante que podríamos decir es el planeta. Van las viñetas. Miles de cuerpos celestes flotan errantes por el universo. Varios colisionan entre sí. Se forman la Tierra y la Luna. El agua llega a la Tierra en asteroides y cometas helados. Los océanos permanecen suspendidos, aún sin caer. Caen las primeras lluvias, estas lavan los minerales salados de las rocas y crean el mar. Surge la vida en el agua, en un caldo de brujas, dice Lynn Margulis. Las primeras son las bacterias fermentadoras que se alimentan de los azúcares de las descargas eléctricas de los rayos y truenos de la Tierra primigenia. Es como ciencia ficción. Aparecen las bacterias fotosintéticas que, a diferencia de las fermentadoras, crean su propio alimento. Ahora emergen las cianobacterias o algas verdiazules, como la espirulina, que producen el suficiente oxígeno para oxidar todos los minerales de la Tierra y además acumularse en el aire hasta formar la atmósfera que conocemos hoy en día. Hoy podemos prender un fósforo gracias al exceso de ese oxígeno original. Los hongos colonizan la tierra firme y les ayudan a las algas a salir del agua. También las alimentan al descomponer las rocas y extraer sus minerales. Se crea el suelo, surgen las primeras plantas, la tierra se hace verde. El petróleo son los fósiles enterrados de esas primeras plantas, colas de caballo, helechos arborescentes, gúneras, todas gigantes como los dinosaurios. Los pájaros son dinosaurios con alas y sin dientes. De los azúcares prebiológicos de las descargas eléctricas pasamos a tener el de las frutas o flores embarazadas. Nosotras nos comemos esas frutas, somos omnívoras en un planeta comestible, todo se come todo, comemos y nos comen, comer es ingerir el mundo. De estas viñetas o notas
Me parece interesante resaltar la interrelacionalidad de la vida o la maraña de relaciones que sostienen la vida en la Tierra, que también podemos pensar en términos de parentesco, pues difícilmente podemos concebirnos aisladas de las bacterias, las algas, los hongos y las plantas con las que intercambiamos el aliento y compartimos la atmósfera. No solo le debemos nuestra vida a las primeras bacterias de las que evolucionamos, sino que ellas sostienen nuestra vida gracias a las funciones metabólicas que facilitan en nuestros cuerpos. Por otra parte, me parece interesante resaltar algo que aparece al final. Todo se come todo, comemos y nos comen, comer es ingerir el mundo. Dicho de otra manera, la vida en la Tierra se expresa en clave de relaciones metabólicas dentro de las que estamos implicadas y de las que participamos, bien sea porque comemos o porque nos comen, comerán. Dice Donna Haraway, todo el mundo está en el menú. Ahora bien, vernos a nosotras mismas como alimento de otros seres vivos, reconocernos como alimento para el mundo que nos dio la vida, nos es difícil. Y lo es quizás porque al ser seres heterótrofos, es decir, que no podemos producir nuestro propio alimento como si lo hacen las plantas, somos una especie consumidora por definición. Estamos obligadas a vivir de la vida de otros, dependemos radicalmente de la vida de otros. Comer para nosotras siempre significa encontrarnos con otros seres vivos e incorporarlos. Comemos vida y esa vida, que es la misma en un pollo, en una papa, en un hongo, se convierte en nuestra vida. Al comer, todas estas vidas se fusionan. La vida pasa de cuerpo en cuerpo y de especie en especie. Decía antes, comemos y nos comen. En efecto, la cadena trófica no se agota en nosotras. Un pollo se convierte en un humano en una lombriz en una paloma. Conectando esto con la reflexión que quería hacer sobre la restauración, considero que esa tendencia y hábito que tenemos de identificarnos como consumidores y comensales, como tomadores antes que dadores, puede reformularse si nos reconocemos y ofrecemos como caldo restaurador para el mundo, en vez de solo tomar el caldo del mundo para restaurarnos. Sostén a aquellos que te sostienen y la tierra durará para siempre. Para mí, en fin, se ha vuelto muy importante tener presente y buscar la forma, no solo material, de incluir dentro de mi práctica esta noción de reciprocidad a la que alude la frase que acabo de leer, sostén a aquellos que te sostienen y la tierra durará para siempre, sino también incluir como una noción de cuidado. Entonces, estos son como unas imágenes. Cuidar un queso y darse cuenta de que la formación de sus superficies remeda las de las superficies del suelo del paisaje mineral de los Alpes uraneses implica una noción de reciprocidad y cuidado. Cuidar de unos fermentos y descubrir que son como estómagos enfrascados o como las turberas o pantanos de origen glaciar de la meseta de Mille Vaches, una región en el medio de Francia, también es una forma de atender a la reciprocidad y el cuidado. Y lo último es unas imágenes relacionadas con una pachamanca, pero hablamos después de la pachamanca, que es una invitación que nos hará Martina más adelante. Gracias. Muchas gracias, Cristina, qué belleza todo lo que dices, me encanta. Y me encantó lo de sostén a quien te sostiene y el mundo vivirá para siempre, y también creo que es como una forma de acabar con la linealidad en la que vivimos y como que el mundo viva para siempre, nosotros vivimos para siempre, ¿no? Ahora me gustaría que Leo también presentara su proyecto y cómo está interconectado con restauración. Buenas tardes, Llano, a todos. Lastimosamente no me gusta el lenguaje inclusivo. Soy fiel a la Real Academia de la Lengua y pido disculpas por eso.
como les contaba Ana, y creo que todo el mundo me conoce como cocinera, pero estudié artes en la Escuela de Bellas Artes desde los 12 años. Y luego estudié economía y posteriormente en ese transcurrir de la vida me di cuenta que no quería ser ejecutiva, que no quería trabajar en una empresa y afortunadamente no tuve la necesidad de llegar a la edad que tengo para darme cuenta qué quería hacer y cuál era la misión de mi vida en este mundo. Y a los 35 años decidí dejar el mundo corporativo para dedicarme a poder manifestar a través de algunas de las tantas formas en que se puede transmitir a través del arte. Me di cuenta que realmente, bueno, me pasó algo mágico y es que la cocina aparece en mí sin haber soñado con ser cocinera. Aparece en mí y luego vuelvo a la Escuela de Bellas Artes y me doy cuenta que definitivamente no se necesita ser, no necesariamente el artista se expresa a través de un museo, sino que existen otras formas. Y lo hago a través de la cocina. Tengo un proyecto que creé en el 2007, porque también tengo algo de ser un poco visionaria frente al compromiso que tenemos los seres humanos con el planeta. Y en el 2007 creé una fundación que en principio trataba sobre, todavía lo seguimos haciendo, es una de nuestras líneas de acción, pero en un principio trataba sobre cómo generar conciencia en las cocineras, en los portadores de tradición, en los cocineros, sobre las tradiciones gastronómicas colombianas. Es que me pasó algo muy particular y es que cuando empecé a viajar por los territorios, la gente lo recibía a uno con una cocina de otros litorales porque le daba pena servir las cocinas tradicionales. Y si esto pasaba en las zonas rurales, me extrañó mucho que pasaran en las zonas rurales, porque esto pasaba en las casas de familia, en las cocinas de las casas. Pero fue muy duro que en las comunidades afro, en el Chocó, me recibieran, en vez de un pescado envuelto en hoja de plátano, me recibieran con un papillot, con un pescado envuelto en papel de aluminio. Y así sucesivamente en estos viajes hasta que creé esta fundación que tenía como objetivo por la reivindicación de las tradiciones culinarias. Y empecé a viajar mucho más adentro hacia el territorio colombiano, porque la única manera de poder expresar la cocina de un país, de un territorio, de una región, es conociéndolo. No existe otra manera. Es distinto cuando el ingrediente o cuando una fruta se conoce en una plaza de mercado, se palpa, se huele, se observa por primera vez en una plaza de mercado, hacerlo en el territorio, donde no solamente está la fruta allí en el árbol, sino que también hay un conocimiento ancestral sobre esa fruta. Hay un conocimiento étnico, que es lo que posteriormente le da a mi cocina una fuerza, la cocina de hoy del presente, y es el conocimiento de la etnobotánica. Por eso cuando se abre la página web del restaurante dice, es un recorrido por la etnobotánica de nuestro país, es decir, ese conocimiento étnico acerca del ingrediente, de su uso, de sus costumbres
y que si bien no es usado, la etnobotánica no significa que sea usado solamente para la culinaria, sino que también pueda tener unos usos medicinales. Entonces, la fundación se fue fortaleciendo. Hoy creo que somos de las pocas fundaciones en Colombia que trabaja por entendiendo la gastronomía como motor de desarrollo. Entendemos que la gastronomía, y no hablando en términos de tradición, sino también hablando de términos de innovación, es una herramienta importante para generar cohesión social, para para mitigar los problemas de soberanía y de seguridad alimentaria, que son dos términos distintos. Entonces, hemos desarrollado muchos proyectos. O sea, la gente cuando me presenta, no aquí, sino en otros espacios, me produce hasta la misma prensa, hasta los mismos medios de comunicación. Es que ella se va por allá a investigar y a traer ingredientes para mostrarlos en el restaurante. Si esa fuera mi función social como cocinera, creo que hubiera sido honesta conmigo misma, honesta con el país, honesta con los comensales y no tendría restaurante. Mi trabajo no es específicamente eso. Mi trabajo es a través de Funleo, que hoy en día es Funleo Gastronomía para el Desarrollo. Nosotros ejecutamos proyectos desde el 2007 hasta antes de la pandemia en territorios de conflicto, en territorios donde habitan las comunidades étnicas rurales, territorios de difícil acceso, territorios con pobreza monetaria, territorios de violencia, territorios donde la seguridad alimentaria se ha visto afectada precisamente por la explotación indebida de los recursos naturales que contaminan nuestros ríos, por las políticas públicas un poco obsoletas de no permitir el consumo de animales de monte, permitiendo el mercado negro de los mismos, en vez de incentivar responsablemente los zocriaderos. Decir que, por ejemplo, en La Guajira, prohibirle a los guajiros a que consuman tortuga, eso es atentar contra la identidad de los pueblos. En vez de decirle, permitir que la gente en los patios de su casa tenía las tortugas para consumo. Es un consumo responsable, porque las alimentaban como las gallinas. Pero pues atenta contra eso, y ahora hace poquito que estuve en La Guajira, por ejemplo, me invitaron a comerme una tortuga guisada por allá escondido, ¿sabes? Y la gente lo sigue consumiendo porque no se puede atentar. Por ejemplo, el tema del monopolio rentístico que afecta el consumo de destilados propios y de fermentados propios, cuando en otros países como México, hoy la producción de estos destilados le dan un crecimiento económico, y no solamente crecimiento económico, sino apoyan la identidad, y si hay identidad hay turismo, y si hay de todo esto hay consumo local. Entonces, mi viaje es un territorio trabajando en comunidades étnicas rurales, en comunidades étnicas afroindígenas, que paradójicamente son las que tienen la gran riqueza de este país. Es allí donde realmente, y que viven en territorios biodiversos, es allí donde realmente está el gran patrimonio colombiano. A ese patrimonio que le damos la espalda, porque son minorías. Ahí trabajamos nosotros. Pero claro, este trabajo lleva desde 2007 y estamos en el 2022. Ya estamos retomando. Vamos a ejecutar unos proyectos muy lindos en la Amazonía, que tiene que ver más sobre la problemática de deforestación, y en Sucre, un departamento que quiere
hacerse visible el turismo a través de la gastronomía y de su artesanía, de sus valores culturales como la música. Un territorio desconocido en Colombia con 4 grandes biomas, como son los Montes de María, como son la gran cuenca hidráulica del olvidado, donde está Sucre, La Mojana, el mar, tiene zona de mar y tiene una gran sabana. Una gran historia indígena de chimilas y cenúes, pero además también un territorio que se lucró de esa gran influencia árabe y se mezcló con las cocinas locales, dando realmente no solamente una cocina mágica, sino también una música. No solamente allí se escucha porro, ni se escucha vallenato, ahí se escuchan fandangos, pullas, bueno, así es como su cocina, variada. Entonces, Leo es ese resultado hoy de poder haber viajado por el territorio colombiano, haber vinculado un gran número de pequeños agricultores, de pequeños productores que se convirtieron en los grandes proveedores del restaurante. El 85% de nuestros ingredientes provienen de estas comunidades. El 85, casi 90% de los ingredientes vienen de pequeños productores de zonas de difícil acceso. Hemos trabajado con ellos en buenas prácticas, hemos roto el gran cáncer de la cadena productiva que es el intermediario y hoy nos damos el lujo de poder conectar estos territorios, de contar una historia distinta de Colombia y cómo a través de la observación, del vivir, podemos experimentar hacia unas nuevas formas de cocina colombiana en las cuales a través de la plástica contemporánea, porque yo como actor principal que transita estos territorios, logra entonces hacer una cocina moderna, una cocina innovadora y una cocina que realmente visibiliza lo que tiene que visibilizar, generando cohesión social. Entonces, ese es el proyecto que nosotros tenemos y va más allá de tener un restaurante que quiero decirles que sí, es muy costoso, pero porque somos un restaurante que nos caracterizamos por la alta cocina y la alta cocina, producirla es costosa. No da dinero, pero da prestigio y con ese prestigio se pueden hacer cosas bonitas y con ese prestigio podemos seguir haciendo unos trabajos de responsabilidad social. Traemos a un grupo de cocineros muy importantes del mundo. Empezamos con Dominic Crane, tiene una cena en el restaurante, pero el fondo ese no es el sentido. Hay que traerla para vender la cena, para poder pagar una avioneta con un vuelo directo al Amazonas, para que esté con una comunidad indígena allá, para que entienda la cosmovisión y para que luego sobrevuele por el Amazonas y se convierta en una voz. Porque el problema de Colombia y la mayoría de los problemas que tiene Colombia, si se quedan aquí y no se internacionalizan, no se ven. Y lo que no se ve, no se soluciona. Esa es la propuesta. Ay, no. Qué frase más potente para finalizar: lo que no se ve no se soluciona. Es brillante. Muchísimas gracias por todo esto increíble. Y también me recuerda mucho lo de las tortugas en México, también como que una antropóloga está estudiando los estómagos de los venados prehispánicos y encuentra maíces nixtamalizados. Entonces, como también te habla de estas formas de producción de alimentos animal que no son simplemente domesticados, sino que tienen como un movimiento silvestre doméstico, y me parece interesantísimo. Muchas gracias.
Lo seguimos contigo. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, yo puedo contar así rápidamente un poco como mi acercamiento también con la cocina, y viene desde pues, una relación con la medicina, con la curandería, como con la, digamos que atravesando un problema de salud, fue a través del alimento que yo me pude sanar, y lo sigo haciendo. Y la verdad fue un poco como complicado escoger las imágenes, porque de todas maneras yo trabajo desde diferentes lugares, pero también hay una relación muy fuerte con lo pictórico. Y bueno, esta fue la imagen que escogimos con Ana Castella para el panel. Y no solo la pongo acá porque se escogió para eso, sino porque habla de las semillas. Y la semilla, pues, quizás está en un proceso evolutivo un poquito más adelante desde donde partió el caldo de Cristina. Pero ahí está todo, ¿no? Y hablar de soberanía alimentaria, hablar de restauración, hablar de reivindicación, ¿no? Es quizás desde ese lugar. Entonces voy a leer este texto que finalmente son como unas metáforas visuales. Dice: ellas se dispersan a través del viento, del agua y de los animales, algunos terrestres, acuáticos y otros voladores. Entre dinosaurios emplumados migran largas distancias dentro de sus vientres para propagarse en nuevas tierras. En suspensión se resguardan, se conservan y se alargan en el tiempo para luego transitar, germinar y redoblarse. Se intercambian con otras de su clase. Ellas son como glándulas en potencia que tienen toda la información genética justa y necesaria para dar origen y trascender en diversas formas de vida. Para dominar las glándulas universales y despertar la intuición, se recomienda cargar una piedra sodalita en el bolsillo y hablarle al oído. Al parecer, también ayuda a alterar la radiación, erradicar los transgénicos e inducir la telepatía. Con esto, una lulada bien fría. Esto es digamos, hace parte de una serie que llevo produciendo más o menos desde el 2018, y digamos que después de una investigación o como una intención como de componer una especie de remediario, que es entendiendo el alimento como medicina, pues terminé usando esta categoría del bodegón, ¿no? Pero digamos que es una reinterpretación del bodegón, y pues son como unos ensamblajes también que van contando también una historia, ¿no? Algo que sucede con estos bodegones es también como usar estos cantos también como parte de la composición, donde más que un bodegón se vuelven como pequeños o como pequeñas ofrendas, ¿no? Yo siento que para mí estos bodegones están hablando también de reivindicación, y en este caso, en el de las semillas, voy a saltar a esta imagen, que es una imagen que pues hace parte como una colección personal de semillas. Lo que ustedes ven en estos sobres o papeles que parecen cartas, pues es solo una sección de un gran compendio de, pues sí, de semillas que he venido recolectando a través del intercambio, a través de regalos también. Y quizás acá me parece interesante hablar sobre también la comunidad invisible que hay, ¿no? A través de ese intercambio. Digamos que la idea, pues yo trato de ponerlas también como pues son en este objeto como en potencia, ¿no? Este cuerpo que está reteniendo vida, y las pongo, pues también trato de sembrarlas y multiplicarlas para seguir creando como esta red de resistencia. En su mayoría son semillas nativas, semillas limpias, y bueno, voy a saltar acá, que esto es como una puesta en escena de este proceso de recolección. Y hace en febrero se cerró una exposición en Casa Rigner, acá en Bogotá, que
estaba compuesta por una serie de bodegones y esta instalación que ustedes ven en el centro, que se llama Moler es masticar en círculos. Me parece como chévere hablar de esto porque pues aquí digamos que hay una serie o una reunión de semillas que se muelen, pero también está el objeto escultórico y culinario que es el mortero. Y siento que es como como esta configuración, como tan primitiva, que ha sido en un principio usada como por comunidades tan ancestrales y donde nos encontramos todos de alguna manera. En este caso, pues ya no son piedras erodadas o erosionadas por fenómenos naturales, cambios geológicos, etcétera, sino inducidas por la mano humana. Son cuencos, son vientres, son bocas sin gargantas y que reciben estas semillas y las transforman para unirlas en esta masa y en esta mezcla que pues para mí es como una metáfora del mestizaje, ¿no? Y bueno, aquí voy a mostrar rápidamente cómo fue una de las activaciones, donde prácticamente lo que se hizo fue a través, bueno, con este grupo de personas, se hizo una exploración desde lo físico en relación al cuerpo, ¿no? Como explorando conceptos de rotación, de maceración, de trituración, de masticación, hasta ya el momento de la molienda colectiva. Yo escogí unas semillas tanto como el cacao, el maíz, algunas prehispánicas, excepto la panela y la pimienta. Y lo curioso de hacer este tipo de puestas en escena es que pues, muchas personas no saben que para el cacao ser chocolate tuvo que haber sido fermentado, o para que el maíz pueda ser bien absorbido o sus nutrientes absorbidos por el cuerpo tuvo que haber sido nixtamalizado, o lo que llamamos acá maíz pelado. Entonces, bueno, al final lo que pasó fue que hicimos una bebida que se cocinó y nos la bebimos como una especie de ingerirla al cuerpo. Como esta pieza, que también hace parte de esa exposición, está hablando sobre la tierra, sobre la anemia de la tierra en relación a la anemia humana. Y dice: la lombriz de tierra está muy convencida que la anemia humana está relacionada con la anemia del suelo. Al escarabajo le preocupa la situación, porque al usarse pesticidas para eliminar malezas, insectos y microorganismos, el suelo pierde toda su estructura nutricional y se debilita. Es común evidenciar malformaciones, desórdenes neurológicos, irritación pulmonar, insomnio, diarrea, náuseas, vómito, hipertermia, convulsiones y otras afecciones en aquellos que se alimentan de esas tierras. Para conllevar la psicosis tóxica y alejar los miedos, se debe hacer un hueco bajo tierra y meter la cabeza por 15 minutos o hasta que los síntomas desaparezcan. Bueno, esta habla un poco como de esta trinidad agrícola de la milpa, o de la relación entre maíz, calabaza y frijol. No lo voy a leer. Pero sucede lo mismo con los cantos, donde hay también información que nutre el frente. Yo tenía otra imagen que no está. Bueno, había una imagen que hablaba sobre el sembrar el agua, pero no sé por qué no cogió. Y bueno, puedo seguir con esto, pero quería un poco como cerrar acá y invitar a Cristina, que es coautora de este proyecto. Es un proyecto que surge en el 2019, donde la cocina de la residencia de Arts, de Flora Arts Natura, acá en Bogotá, se volvió como este laboratorio de encuentro y de experimentación. Y bueno, pues el resultado fue este,
que es un libro donde, ¿no?, se está hablando como desde la ecología cultural, histórica y del origen de los alimentos que estamos o que usamos en este proyecto, donde la gran mayoría fueron plantas. Y pues sí, a través de también un intercambio de conocimientos con las personas que atravesaron y transitaron la cocina. Este es un poco como un recorrido mitológico y como estructural del maíz. Y este habla del guáimaro y este es sobre el cacao. Habla también de incluso pues a veces son instructivos, ¿no?, donde se explica un poco la fermentación, en este caso del cacao, y pues finalmente tiene un fin, diría yo, no solo como de, pues sí, un fin pedagógico, ¿no? Este habla sobre la papa y no sé, de pronto sería chévere que Cris hablara o me acompañara un poquito y me apoyara un poquito en esta sección. Pues no, fue un proyecto fascinante, como una colaboración que surgió pues como decía Carlos, en una cocina que transformamos en un taller básicamente. Y pues no sé mucho más que puedo añadir, pero… No, lo que yo digamos que escogí esto fue porque pues habla pues es un proyecto que se construyó a partir de un tejido afectivo, ¿no? Y desde la hospitalidad. Entonces, pues finalmente es un libro que se construye desde los menús que se hicieron. Cocinamos durante todo el 2019, todos los miércoles, haciendo un almuerzo para la comunidad de Flora y pues la que transitaba alrededor. Y pues en esto, este fue el resultado, que son una serie de recetas que simplemente las entendemos como unos marcos de referencia que pueden transformarse y pueden usarse y pueden mutar en otras cosas. Y pues hay un gran apoyo en donde la mayoría de los textos son de Cristina, también como es de sus conocimientos antropológicos y de etnobotánica. Y bueno, pues no sé si quieras decir algo más. Que ojalá lo tengan en sus manos y puedan conocerlo. Ay, muchas gracias por la presentación. Gracias. Me impresiona muchísimo que hace un año yo tenía ese libro en las manos y fue así como me maravillé, y ahora estamos aquí los tres conversando, como, qué locura. Bueno, yo también… ¿Me permite un segundito? Sí, claro. Es que me parece increíble ese trabajo y hace poquito escribí, no voy a leer todo el texto, todo el artículo, pero voy a completar algo sobre las semillas, bonito. La tierra es femenino, ¿no? Por eso la cocina es mujer. Dice, historias sobre la génesis de la creación en algunas etnias indígenas amazónicas narran cómo algunas mujeres designadas dueñas de la provisión fueron semillas poseedoras de la fertilidad al dispersar directamente sus dedos sobre la tierra, asumiendo por siempre la representación poseedora de la alimentación para rehacer la esencia misma de la humanidad. Un pedacito quería completar con este trabajo tan increíble que hicieron ustedes dos. No, bellísimo. Es que ahí está todo, ¿no? De alguna manera. Sí, como todos también somos propagadores de semillas, ¿no? O sea, como a mí también, o sea, quiero también ya agregar algo de las semillas, o sea, como el maíz finalmente se crea porque confía en que va a haber una mano humana que lo va a volver a plantar, ¿no? O sea, el primer maíz o el antepasado del maíz todavía tiraba sus semillas, ¿no? Entonces, qué lindo pensar que nos podemos relacionar con semillas, ¿no? Y cómo se crean relaciones de miles de años. Pero bueno, a mí también me gustaría presentar mi trabajo y cómo lo reconecto con restauración. Y para eso traje hierbas que están como en diferentes lugares
y como ejercicio de escucha y de invitar al cuerpo, era como para hacer molotitos, que el chiste es como enrollarlos entre ellos mismos. Pues mira, lo pues estoy logrando, con una mano, así de fácil es. Y después con él mismo se enrolla y ya se agarra y queda este molotito que se seca y ya lo puedes usar cuando quieras y ya está, o sea, como que no te esperas a que seque, entonces es mucho más fácil de usarlo ya seco que si no se destruyen y hacen polvo por todos lados. Pero traigo esto a la mano porque fue como en este hacer colectivo que nace Amasijo y es lo que hace Amasijo. Entonces, Amasijo no nació de juntarnos a hacer un proyecto, sino nace por hacer tamales durante 10 años con diferentes mujeres. Amasijo es un proyecto entre 2 familias, yo trabajo con mi madre y con otra familia de Veracruz. Y entonces cada época de lluvias hacíamos tamales de elote. Quiero traer como esto de la cocina colectiva porque para mí fue de alguna forma lo que me restauró y lo que me llevó al centro y lo que me hizo pues como descubrir qué era lo que quería hacer. Y bueno, le pusimos el verbo tamalear y cuando empezamos a juntarnos a cocinar tamales, yo me di cuenta por primera vez que en mi territorio había una temporada de secas y de lluvias. Y me di cuenta cómo los alimentos van más allá de algo que ingieres, sino son también, o sea, maestros que te hablan sobre tu territorio y cómo escucharlos es una forma de escuchar a tu territorio. En ese momento deshice el conocimiento hegemónico que me había dado la escuela de seguir las estaciones del norte. Empecé a entender cómo el trabajo corporal y colectivo no es increíble y cómo el trabajo no es un castigo divino como la herencia católica me lo presentaba. También empecé a entender cómo esta fuerza de la coalición que generan las mujeres y cómo juntarse es un proceso de sanación para las heridas de vivir en un mundo de guerra y ahí como que desechamos la idea capitalista que nos divide y nos precariza. También esta unión colectiva para crear un bien común me enseñó cómo tenemos las posibilidades de generar nuestras propias estrategias para habitar el mundo que queremos vivir. Y desechando aquí como lo que el Estado me había enseñado, que nuestra única forma de actuar sea a través de un voto. Finalmente, como este momento de invitar al cuerpo a la cocina colectiva fue entre todas también como que me abrió la mente para entender que no teníamos que fragmentar los espacios, podíamos aprender, podíamos resistir y podíamos cuidar del territorio al mismo tiempo. Aquí hay como un diagrama, ¿dónde está Aquí está. Como explicando un poco cómo funciona la metodología del colectivo. Y bueno, toda la metodología empieza desde, o sea, como esta interconexión, como este querer acercarnos al territorio y entender cómo, pues, qué es territorio, ¿no? Y cómo lo escuchamos y cómo lo reconocemos. Entonces, yo defino territorio como ente vivo, dinámico, creativo, con capacidad de autoorganizarse y nos defino a los seres vivos con él y a todos los seres no humanos igual. Después, en ese territorio lo escuchamos a través de las voces de mujeres cercanas a la tierra, y la forma de escucha se hace a través de cocina colectiva, que también finalmente genera este espacio de horizontalidad donde pues, los procesos de poder cambian, ¿no? Porque finalmente son estas mujeres las que saben y las que están enseñando. Y en ese cocinar colectivo empezamos a recaudar todas las narrativas que salían y también aquí lo que me parece muy importante es entender cómo la vida cotidiana es un centro de aprendizaje y cómo todos los haceres que resultan en la vida cotidiana están interrelacionados con el territorio o con procesos territoriales.
Finalmente, después de generar este archivo de narrativas, empezamos a hacer indicadores para poder, pues, como otra vez, entender mejor al territorio. El primero es degradación territorial y caminos para su regeneración, que aquí, como lo que decía Leo, ¿no? Lo que no se ve no se soluciona. Y pues es una forma de cómo podemos cuidar o cómo podemos restaurar un territorio si no sabemos qué se ha perdido. Les voy a dar un ejemplo de una narrativa para que se entienda. Cuando llegó el ganado, la tala fue tan fuerte que las meliponas desaparecieron. Irma García, Tlaliscoya, en Veracruz. La segunda indicador es tecnologías o haceres de la tierra que generan autonomía y nos interconectan. Esta es un poco para, pues, cómo dejamos de ser cómplices de un sistema que está destruyendo al planeta y a quienes lo cuidan. Y nosotros creemos que es a partir de la autonomía y el conocer los procesos para la generación de la vida. Voy a volver a repetir una narrativa. No necesito herbicidas, las lombrices me ayudan a deshiervar mis nopales. Colectivo Cihuatl, Milpalta. Bueno, otra es dinámicas relacionales, en donde surge un vivir compartido y no fragmentado, que eso es como, pues, generar en la vida cotidiana formas de relacionarnos en haceres para generar un bien común. Y finalmente es lengua y territorio, que reconoce la existencia de diferentes formas de habitar el mundo. Y aquí sí me gustaría decir un ejemplo porque me parece muy interesante cómo la lengua y cómo el idioma es una forma de conocer nuestro territorio. Y siendo un país colonizado, pues nos implantaron un idioma que no es de este territorio y puede ser, pues se ha perdido mucho conocimiento territorial cuando se pierden, pues, lenguas no hegemónicas. Titlaximacue, en náhuatl, es cortar las hierbas de la orilla de la milpa para abonarla. Doña Pilar, Milpalta. Finalmente, con todos estos indicadores generamos proyectos que son performance, acciones, celebraciones, y lo que queremos hacer es cómo esto esté beneficiando directamente a estas comunidades. Y para nosotros, beneficio es como distinguir la diversidad, sembrar biodiversidad y hablar y poner al centro la tierra comunal. Nos parece muy importante poner al centro la tierra comunal porque el 50% de nuestros alimentos son producidos por mujeres, pero solo el 1% de la tierra es de mujeres. Entonces, cómo la tierra comunal se vuelve, pues sí, un centro de apoyo para la dignidad de la vida de muchas gentes, incluido a las mujeres. Pues ese es un poco lo que tenía preparado para la presentación. Tenía preparadas unas preguntas, pero creo que ya no da tiempo. Ana. ¿Sí? Leo. Más bien Leo. Porque yo. No sé si tiene. Ok. Bueno, la primera pregunta es, como hablando, o sea, esto es como algo que a mí me resuena mucho de mi proyecto y como que lo quería compartir con ustedes. Que bueno, como desde esta vulnerabilidad colectiva reflexionar, y es como en un conversatorio donde la diversidad está como en el centro, pero finalmente, pues este conversatorio no hay mucha diversidad, ¿no?, entre nosotros. Las tres estudiamos economía, nuestro color de piel, etcétera. Y entonces quería como cuestionarnos eso, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se generan estas estructuras? Y también como cuáles son nuestros acercamientos con las comunidades productoras y cómo estos acercamientos resultan para los territorios y para los seres vivos que las habitan. Yo también entiendo el territorio como un espacio de vida vivo donde confluyen seres que lo habitan, que tienen los pies en la tierra y otros que están dispersos por ahí, ¿no? El mundo material y el espiritual, el mundo de seres más allá de la tierra,
que habitan esos territorios y que hacen parte de todas estas comunidades indígenas. Y son territorios, en el caso colombiano, como México, que estamos entre los 5 países más biodiversos del mundo. Creo que Colombia es el segundo, México es el primero. Son territorios que hay que visibilizar y son territorios en los cuales hay que tener un acercamiento desde el respeto, un acercamiento de entender que pueden ser territorios que puedan superar la pobreza, que puedan superar la inseguridad alimentaria. Yo trabajo con estas comunidades hace mucho tiempo y realmente nosotros, el trabajo que hacemos allí con ellos es a partir de la biodiversidad, entendiendo la biodiversidad como el potencial más grande que tienen estos territorios. Y cómo esta biodiversidad desde la sustentabilidad pueden ser territorios que puedan superar ciertos índices que padecen. No es fácil entrar en estos territorios, créanme, esas puertas no se abren tan fácilmente. Primero porque para entrar a estos territorios teníamos que pedir permiso de la FARC. Para entrar a estos territorios a desarrollar proyectos allá, yo recuerdo que donde nosotros poníamos ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo es? Como una cosa de esta, una telita con el logo de la fundación. ¿Pendón? El pendón. Teníamos que tener el pendón de la FARC, podíamos trabajar, ¿no? Y segundo, si queríamos llegar a comunidades afro, tenía que ser a través de consejos comunitarios, y si es a través de comunidades indígenas, a través de las gobernaciones, porque hay muchas fundaciones en el país que llegan, explotan y no ejecutan, o si ejecutan, fundaciones que van con un fin político, que van con unos fines totalmente distintos. Afortunadamente, Funleo logró, nosotros podemos entrar y llegar porque nuestro trabajo es de intercambio de conocimientos, ¿sí? O sea, para poder desarrollar estos proyectos, yo necesito conocer la historia, la memoria histórica. Mi equipo necesita saber qué comían. Hay mucha literatura, pero primero hacer un trabajo de sensibilización, de hablar con los abuelos para recolectar toda esa información. Después hacer un estudio biológico del territorio con dendrólogos, etnobotánicos, biólogos sobre qué especies biológicas pueden mejorar sus procesos de alimentación o pueden mejorar sus economías a través de comercializarlas. Y entender también el uso y el cuidado para estas especies biológicas. Entonces, ahí había un intercambio de conocimiento increíble, porque la única forma de poder innovar con todas estas especies biológicas, de poder hacerlo, es respetando las tradiciones, ¿sabes? Entonces ese conocimiento, ese intercambio de conocimiento muy lindo, en el cual, por ejemplo, ya hay muchas zonas que entienden la importancia de conservar el mojojoy, de saber a quién se le vende, cómo se vende, de poder entender que el cacay no solamente es que se puede usar para la cosmética, en la medicina, sino que también se puede extraer una leche vegetal y que puede ser un gran alimento a los niños. Toda una cantidad, enumerar todas las especies biológicas que estamos trabajando ahora en este momento. Entonces es eso, intercambio de conocimiento, respeto a las tradiciones, a todas las tradiciones orales, medicinales, espirituales, ¿no? Entender que para llegar a una comunidad en el Amazonas no es hacer yagé porque está de moda, sino porque el yagé me permite que ellos me limpien
mi espíritu, que me permiten, que me limpien mi esencia, o poder hacer rapé con todo ese respeto del mundo, ¿no? Entender que en las comunidades afro lo que significa, por ejemplo, darse un baño de hierbas y estas cosas para poder permitir que pueda compartir con ellos su sabiduría. Es eso, acercamiento desde el respeto hacia su cosmovisión y el intercambio de conocimiento. Muy lindo lo que dices. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ya como en relación como algo más estructural del restaurante que tienes. A partir de este intercambio de conocimiento o de conocimientos, ¿qué relación hay con los cocineros o cocineras tradicionales? ¿Tú los traes acá a Bogotá y ellos hacen parte también de tu equipo? ¿O cómo digamos, porque también es un proceso de restauración, ¿no? Bueno, generalmente siempre todos los proyectos que hacemos son con cocineros tradicionales. Okay. Ellos son los que tienen el conocimiento. Entonces, ¿cómo entender que primero la concientización sobre hacerlos entender que ellos son los dueños del mundo culinario, porque tienen ese conocimiento, ¿sabes? Que se sientan orgullosos de ese gran patrimonio que tienen. Y el trabajo que hacemos a partir de unos talleres que generalmente hago yo, y no te imaginas, hay comunidades donde me toca cocinar durante 4 horas en un fogón de piedra en el piso, que me encanta, además ya me acostumbré. Hay comunidades que no tienen ni siquiera una tabla. Recuerdo una vez encontrar un cartón y sobre ese cartón limpiarlo y con el machete oxidado cocinar en el Amazonas. Una comunidad de pobreza monetaria, pero pues así de una comunidad donde no tenía contacto con el mundo exterior, el mundo occidental, como ellos le llaman. Trabajamos con estas portadoras de tradición, porque todo el proceso de entender que se sientan orgullosos y que transmitan esas tradiciones. En algún momento las trajimos, hicimos unas temporadas, pero es que el trabajo de Leo es a través de la innovación. Hoy, la alta cocina en el mundo, para ponerles en el mapa del contexto mundial, la alta cocina en el mundo tiene un lenguaje muy particular, y no es que todo sea lujo en el restaurante, en la vajilla, no. Es que es la única de todas las categorías de cocinas donde el cocinero es un actor social de la cadena productiva, en la cadena productiva, y trabaja directamente con el primer eslabón de la cadena, ¿sí? Que son los productores, los pescadores, los agricultores, los artesanos culinarios. Y entonces, en el momento, por ejemplo, te voy a poner el caso de Perú. Nadie sabía lo que era la cocina peruana antes de que aparecieran los grandes maestros de la alta cocina, pero fortalecen las cocinas tradicionales. En México, hablando de Olvera, porque lo que se conocía en México, en el mundo, eran las cocinas del Tex-Mex, pero nadie se sabe. El mezcal surge porque los cocineros empezaron a ofrecerlo en su restaurante, casi que todos, pero estaba allí localmente. Entonces, el compromiso es apoyar directamente esa labor de esa cadena a través de procesos de innovación. Muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo a esa pregunta, Cris. Sí, pues yo pensaba, pues también como en relación a lo que tú decías, Leo, pues que algo que a mí me parece fascinante es como como esa continuidad que finalmente existe como entre la diversidad como biológica y cultural. Y, o sea, realmente como yo estoy de acuerdo que, o sea, frente a tu pregunta, Martina, o sea, finalmente porque en este panel estamos sentados nosotros y no sé, productores o perfiles como más diversos, aunque yo sí creo que somos de perfiles muy diversos acá,
pues es decir, afortunadamente ellos están en sus territorios y no acá, pero bueno, más allá de eso, pues como que estoy de acuerdo en que no siempre es fácil entrar a los territorios y no siempre es fácil entablar relaciones de confianza pues en un país como el nuestro. Sin embargo, hay algo poderosísimo en el simple como acto de sentarse a la mesa juntos. Y yo creo que eso como que modifica todas las relaciones o pues como que las transforma de una manera que es decir, que permite, o sea, es como impresionante como simplemente a partir como de compartir ¿no? como un plato, uno puede empezar a hablar de memoria afectiva, de ¿no? como, no sé, del territorio mismo, de la estacionalidad de las cosechas, es decir, es como una puerta de entrada riquísima y yo creo que porque pues convergemos en lo mismo, en esa necesidad de alimentarnos y en ese gusto de hacerlo de manera pues compartida. Y no sé, a mí en territorio, o sea, yo trabajo mucho también con comunidades rurales, sobre todo campesinas, más que comunidades indígenas y pues como que son definitivamente mis grandes maestros y mis grandes maestros no solamente frente a lo que me puedan transmitir en términos como de técnicas y procesos, sino también como grandes maestros de esa continuidad que existe, ¿no? entre ellos y el territorio o ellos y esas especies biológicas como las llamas, ¿no? como que hay hay como una complicidad con, o sea, cuando se trata de cocina, digamos pues como de ellos en relación a los ingredientes o a las plantas, tanto cultivadas como silvestres, y son procesos, o sea, volviendo como al tema de semillas, pues en muchas ocasiones esas semillas son miembros de su familia, ¿no? como que duermen con ellas, ¿no? como al lado de sus camas. Entonces, pues como que algo que a mí, digamos, pues me inquieta es definitivamente como y me invita, digamos, como a sostener ese trabajo con las comunidades, es pues como si hay como una erosión de digamos, como de la biodiversidad que está asociada como a la erosión de los conocimientos, que yo creo que primero pasa por la pérdida de prácticas y después de conocimientos. Muchas veces lo que uno ve en territorio es que pues, se pierde la tradición de ir a cosechar el cacay o ir a cosechar, ¿no? diferentes frutos silvestres y después ¿no? pues como que se pierden las historias asociadas como a esa práctica. Y pues yo sí creo que una forma como de conservar la biodiversidad, que es un área de trabajo que a mí me interesa muchísimo, pues pasa por poder usar esa biodiversidad y pues de ahí también nuevamente la cocina pues juega un papel importantísimo porque es pues una manera muy directa, muy concreta y muy hermosa, creativa de usar la biodiversidad. Entonces para mí eso es como una preocupación grande y claro, frente a esa preocupación pues la conversación sí es con quienes custodian esa biodiversidad y quienes, pues ojalá en otras ocasiones y pues más, no sé, más estimulante aún si nosotros podemos como ir hacia esos territorios, pues es chévere, pues es importante que tengamos. Sí, bueno, ya solo como último como comentario a lo que acabas de decir para cerrar ya esto, porque creo que ya es hora. Yo creo que también aquí lo que es hay como un gran problema en la forma en la que generamos conocimiento, ¿no? Y por qué también acabamos en estas estructuras, o sea, como que no vemos al cuerpo como generador de conocimiento. O sea, yo me pude haber leído todos los libros existentes sobre cómo plantar una milpa, pero nada se hubiera comparado a cuando realmente fui y planté una milpa. O sea, el esfuerzo físico, o sea, no, es indescriptible, ¿no? Y cómo el cuerpo es así como, no, el cuerpo es,
¿no? Y el cuerpo es el que, o sea, y es una forma de generar conocimiento que no se te olvida, o sea, es una cosa impresionante, y siento que si no generamos espacios donde se conozca a través del cuerpo, vamos a seguir perdiendo la biodiversidad y todos ¿cómo se llama? Las tecnologías que la envuelven. Y ya, solo quería acabar con eso. No sé si tengan un… Milpa es como la tecnología en donde en México se siembra el maíz, que es maíz, frijol y calabaza. Aquí, ¿cómo le dicen? No, es que milpa como una siembra, ¿no? Es como chagra, un poco. Como una chagra, como una rosa, como una huerta. También le dicen rosa en México. Sí, sí. Rosa le dicen los afro, pero con Z. Rosa con Z es en San Basilio de Palenque. La gente no dice va a la chagra porque la chagra es indígena, es un término indígena, sino vamos a la rosa a buscar la yuca. No, qué locura. Justo en la parte de México que se le dice rosa son las comunidades afrodescendientes. Okay. Sí, es que todo está conectado. Todo está. No sé si el público tenga alguna pregunta. Gracias. Más que una pregunta, como colombianos, es una invitación a una conclusión que tú acabas de mencionar, y es que vayamos a los territorios. Y se puede ir, se puede ir. Yo en Semana Santa soy recitadina, soy médico, vivo aquí en Bogotá, y fui a la Serranía de la Lindosa, en San José del Guaviare, y se puede ir a muchos territorios donde hay bellísimos proyectos de turismo comunitario, donde la gastronomía está siendo enriquecedora. Entonces, los invito a que nosotros desde la ciudad pensemos en ir. Maravilloso. Gracias. Además se está comiendo bien, hay unos restaurantes. Yo fui jurado hace poquito de un concurso que se hizo allá, y hay una red de cocineros tradicionales espectacular. Para allá a comer pescado moqueado y el pescado en fariña. Bueno, hola, muchas gracias por la conversación, me pareció muy chévere. Más que una pregunta, estuve pensando mucho en una experiencia. Yo también soy médica, hice mi año rural en el Guainía, y como parte de ese año estuvimos en una comisión por comunidades por el río Inírida, que es un río que atraviesa el departamento. Pues el Guainía es como un cuadrado y lo atraviesa en diagonal, y fui hasta la esquina que limita con el Baupés y con el Guaviare, y devolviéndonos vimos comparábamos cómo la minería ha afectado muchísimo la forma en que las comunidades comen, y me impactó mucho una comunidad que queda cerca, como un campamento minero, en donde hay comercio y la gente lleva harina, e incluso llevan como comida congelada de Inírida, y esa comunidad que estaba muy cerca a ese campamento minero, allá no conseguimos nada. Estuvimos una semana allá y no conseguimos pescado, no conseguimos pollo, no conseguimos frutas. Pues vivimos esa semana de los granos y el arroz que nosotros llevábamos, pero cuando nos alejábamos de esas comunidades tan afectadas por la minería, sí encontrábamos pesca, pollos, plátanos, piñas, y como que ese contraste, que es mucho más allá y que es un problema muchísimo más grande, pues afecta como esas comunidades tan lejanas. Entonces, no sé, quería compartirles eso y mirar si de pronto alguno de ustedes tenía alguna opinión o sabía alguna iniciativa en esos contextos. Yo creo que aquí, o sea, porque eso mismo pasa mucho también como en zonas ya muy turísticas en México, como en Puerto Escondido o en Tulum, así que
pues llega todo este dinero extranjero y pues la gente abandona sus prácticas para dedicarse a eso. Y yo creo que es un problema mundial, o sea, yo creo que sí, cada vez hay menos productores, cada vez menos gente quiere producir comida y pues yo estoy como, o sea, en esa búsqueda de cómo podemos revertir eso, cómo podemos hasta compartir, ¿no? Como nosotros en la ciudad podemos apoyar a que se siga produciendo comida y sí, y finalmente es importantísimo porque la soberanía alimentaria es quién te da de comer, o sea, pues el que produce la comida es el que controla el mundo, ¿no? Sí, pero generalmente yo hubiera podido comenzar hablando sobre Colombia importa 12 millones de toneladas de alimentos, más o menos el 30% de los alimentos que nos consumimos, y hablar de toda esta problemática del campo y echarle la culpa al Estado y a la falta de política. Pero yo pienso que nosotros, como seres humanos, en cualquier país donde vivamos, tenemos que ser actores responsables de la cadena productiva. El consumidor colombiano todavía le apuesta a lo de afuera y no a lo local. Y si ustedes ven, a mí cuando me preguntaron hace 2 años, antes de la pandemia, que estábamos viviendo un florecimiento de la gastronomía en Colombia, me preguntaron, ¿usted cree que Bogotá es destino gastronómico? Y le dije, jamás. Cartagena, lejos. Colombia, le falta. ¿Por qué? Y yo, porque no son las cocinas internacionales las que nos posicionan como un país gastronómico, sino las locales. Y yo conozco muchos cocineros, colegas míos, jóvenes sobre todo, que le apuntaron a la nueva cocina colombiana, que le apuntaron a ofrecer en sus restaurantes productos locales y fracasaron. Y no fracasaron por malos o porque no lo hacían bien, fracasaron porque no hay público. Bogotá cada vez se llena más de restaurantes mexicanos, italianos, peruanos, nos invadieron los peruanos, ahora están de moda los tacos, todo el mundo está viendo taquería, y los colombianos, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Pero es que hay una razón, y es que el consumidor no consume local, ¿sabes? Entonces, es muy fácil echar la culpa al sector de la restauración, es muy fácil echar la culpa, es que el gobierno, es que falta no sé qué, es que falta no sé qué. No. ¿Y dónde está un actor principal de la cadena productiva que es el final, el que consume? ¿Dónde está? Claro, Entonces es un planteamiento que quería dejarles hoy. Gracias por su comentario, de verdad, maravilloso. No, está bien. No, que yo iba a decir que igual la problemática de la minería, sobre todo la minería ilegal, está muy relacionada también con el monocultivo. Y sucede lo mismo en territorios donde hay monocultivo, se pierden los conocimientos, las tradiciones, etc. Entonces, lo que tú dices también es muy cierto. Esto es algo que sucede en todo el mundo y no está en la agenda, digamos, global del establecimiento de mejorar un poco como las políticas en relación o legislaciones en relación como a este problema del hambre, ¿no? Pues muchas gracias a todos por… Gracias.